Gracias, hermanos. Bueno, en esta tarde vamos a estar compartiendo un poco más a fondo el tema de la membresía. Damos gracias a Dios por este día del Señor que nos permitió para compartir unánime su palabra y los himnos. Ha sido muy hermosa experiencia de fraternidad bíblica. Vamos al libro de Hechos capítulo 2. Estaré usando la Reina Valera 60. Hechos 2, versos. Vamos a leer desde el 37 hasta el 47. Vamos a titular esta enseñanza Fundamentos bíblicos e históricos de la membresía. Hacemos lectura del pasaje. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. En esos días de independencia de cada cual, la autonomía personal, como mirábamos esta mañana, muchas personas piensan que la doctrina de la membresía no es bíblica y alzan constantes objeciones contra la misma. Sin embargo, en este texto, más otros más que hemos estado estudiando con la Iglesia de Girón, la Iglesia de Cúcuta, quizás este sea uno de los más escuetos. Dice en el versículo 41: se añadieron, da un número. Luego en el 42: perseveraban en la comunión unos con otros, ¿cierto? Luego en el 47: añadía a la iglesia, ¿sí? Lucas, como tratadista que es, cuando habla de añadir y habla de números, es algo que es en serio. Nos da a entender la existencia de un registro al cual denominamos membresía. Entonces, la iglesia primitiva tenía claro el tema de la admisión a la iglesia y del sometimiento a la disciplina correctiva. Vemos, por ejemplo, en Hechos 5, cuando Ananías y Zafira mueren. Eso es un caso de disciplina, incluso divina, en la iglesia local de Jerusalén. En Corintios 5 hay un caso de disciplina eclesiástica con un fulano, con un pecado escandaloso. En Tito 3 lo mirábamos, un caso de división. Y así sucesivamente, vemos casos en la Biblia que ocurrieron y que se tuvo que llevar a cabo asuntos de disciplina. Y pareciera que hubiese habido
un paréntesis, un vacío entre el tiempo acá y ahora. Pero realmente no hay vacío, hermanos. Nos falta mucho conocer nuestros antecedentes históricos. Hay un dicho que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Es muy interesante. No acostumbro a usar dichos ni adagios, no me agrada. Pero me resulta muy interesante porque si recordamos el libro de Jueces, hay una repetición, un ciclo vicioso. Vemos Reyes, vemos Crónicas y vemos la historia de la iglesia y vemos eso. Cada vez que se ignora la historia de sí mismos, vamos a volver a lo mismo. Aplícase en lo político, en lo social. La iglesia no está exenta de eso. Entonces, todos estos siglos que han transcurrido, 20 siglos, no son un hueco de silencio. La doctrina de la membresía es algo que se practicó, y en esta tarde voy a traerles un pequeño recuento de cómo se practicaba la membresía en la patrística. Esta enseñanza va a ser más de tipo histórico. En la patrística se refiere al periodo de los padres de la iglesia, no porque le digamos a los pastores padres, ¿no? Sino que se le denomina así académicamente a los pastores más importantes de los siglos 2, 3 y 4. Algunos del 5, algunos del 1, pero más o menos ese es el periodo, del 2 al 4. ¿Sí? Esa es la patrística. Por ejemplo, en el siglo I está un hombre llamado Clemente de Roma, discípulo del apóstol Pablo. A nosotros nos interesa el testimonio de personas como ellos, porque son la generación subsiguiente a la generación de los apóstoles, y el testimonio de ellos tiene cierto peso para nuestra práctica cristiana. No podemos incurrir en el error del neoevangélico místico y generalmente pentecostal que ignora estos antecedentes en nombre de la comunión con el Espíritu Santo para desligarse con siglos de trato del Espíritu Santo en sí con su pueblo. Porque el Espíritu Santo ha estado con la iglesia, y no solamente con ustedes y conmigo, sino con los hermanos que estaban en la generación anterior que ya no están. No estamos volando en el universo, tenemos antepasados. Clemente de Roma decía eso, abro comillas: así pues, vosotros los que sois causa de la sedición, someteos a los presbíteros y recibid disciplina para arrepentimiento, doblando las rodillas de su corazón. Cierro comillas. ¿Qué hay? Un caso de disciplina eclesiástica, siglo I, comienzos del siglo II. Le habla a este pastor que fue pastor en la iglesia de Roma antes de el paganismo y todo eso, en el siglo I, en la iglesia sana, a la que se le dio la carta a los romanos. ¿Sí? Se le ordena a la iglesia a someterse a los pastores en ella, lo mismo que en Hebreos había dicho ahorita que lo leímos. Bien, y vemos también que estas personas debían sujetarse a la disciplina, pero era para arrepentimiento, doblando su rodilla como señal de humillación. En cambio, hoy día, debido a que cada cual hace lo que bien le parece, en vez de doblar el corazón en arrepentimiento, van y buscan otra iglesia donde camuflarse. Y tristemente pueden llegar a existir iglesias hermanas confesionales que se prestan para alcahuetear eso. Eso no es ético y mucho menos bíblico. Afirmaciones como esta del pastor Clemente de Roma nos muestran que hay entendimiento y había práctica desde antaño de estas prácticas. Por ejemplo, sometimiento a la autoridad de los pastores. Y el tema de la división siempre ha sido algo bastante sensible y delicado. No estamos exentos. Todas nuestras iglesias están compuestas por pecadores redimidos. Tenemos luchas contra nuestro pecado, nuestra carnalidad, luchas que muchas veces no somos capaces de vencer.
Pero hay algunos pecados que van a ser más reiterativos y otros más escandalosos que otros. Unos más graves, unos más terribles, profundos. Entonces vemos que desde antaño había un principio. El principio de la disciplina, ¿cuál es? La admisión a la iglesia. Porque uno no puede practicar disciplina bíblica a alguien que ni siquiera ha sido admitido dentro de la iglesia. No podemos aplicar disciplina eclesiástica a un fulano que viene de vez en cuando le parece, sin ningún tipo de compromiso. Primero que todo, no sabemos quién es porque viene y se va. Segundo que todo, no lo hemos escuchado que cree. De pronto tiene simpatía con nosotros, pero ni siquiera sabe qué creemos a fondo. ¿Cierto? Entonces se necesita la membresía para que pueda haber disciplina. ¿Qué más vemos? Para poder admitir a alguien en la iglesia, ¿qué es lo que siempre se ha tenido presente? Hay un texto en Corintios, creo que es Corintios 12, 1 Corintios 12, dice: nadie confiesa a Jesús como el Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuál es la confesión de fe principal de todas? Jesús es el Señor. Esa fue la primera y es la declaración de fe fundamental. Pedro dijo: tú eres el Hijo de Dios viviente, el Santo de Dios. ¿Y qué dice Cristo? Bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ese es el fundamento de nuestra fe. Esa es la confesión de fe fundamental. Jesús es el Señor. Pero vamos a ir viendo que hay otras cosas que se fueron desarrollando. La doctrina de la Santísima Trinidad, la doctrina de la doble naturaleza de Cristo, que Cristo es Dios plenamente, Dios y también es hombre verdaderamente. Por ejemplo, puede haber alguien que diga Jesús es el Señor, pero no cree que Jesús es Dios. No es la fe bíblica. ¿Ven? Entonces, para poder admitir a alguien, debe creer en Jesucristo. Pero creer en Jesucristo como Señor y como Salvador. Luego viene la sumisión a las autoridades bíblicas de la iglesia visible. Hoy día hay mucho creyente que dice que se sujeta a Cristo y a nadie más. Y no se sujeta a ningún anciano o pastor. Eso no existe, eso no es bíblico. Cristo es el príncipe de los pastores, el obispo principal de nuestras almas. Por lo tanto, hay delegados. Y no sujetarse a estos delegados es no sujetarse a Cristo. ¿Bien? Del mismo modo, entonces, ejercemos una misma fe basados en las mismas verdades que se encuentran en la ortodoxia bíblica. ¿Qué es ortodoxia? Las creencias más fundamentales e innegociables, la que estamos mencionando: Trinidad, doble naturaleza de Cristo, inerrancia de las Escrituras, segunda venida de Cristo, Santísima Trinidad. Eso es innegociable, hermanos. Y todos los que crean esas doctrinas son esos hermanos, aunque sean en la iglesia copta africana o estén por allá en la ortodoxa griega, son esos hermanos. Porque ahí sí aplica el tema de la iglesia universal. Sin embargo, hay una iglesia local. Cito palabras de Ireneo de Layo, siglo II. Cité uno, Clemente de Roma, del siglo I. Ahora, Ireneo de Layo, del siglo II. Abro comillas. Por diversos que sean los lugares, los miembros de la iglesia profesan una misma y única fe, la cual fue transmitida por los apóstoles a sus discípulos. Cierro comillas. Hermanos, siglos, hace siglos, y le están diciendo lo que estamos explicando hoy. Esa es la unidad que tenemos.
rehuirle a la historia, a la doctrina histórica, es irrespetar lo que Dios ha hecho con su pueblo y declarar que no son parte de su pueblo hoy. Cito las palabras de otro varón, Cipriano de Cartago, siglo III. Dice: la esposa de Cristo no puede ser contaminada. Ella es incorrupta y casta. Ella solo conoce una casa. ¿Cree alguien que esta unidad que viene de la fuerza divina, que está estrechamente conectada con las ordenanzas, puede romperse en pedazos en la iglesia y ser separada por las divisiones de voluntades que colisionan? El que no sostiene esta unidad no cumple la ley de Dios, no sostiene la fe del Padre y del Hijo, no se sostiene la vida y salvación. Cierro comillas. Ahora, cito a estos hombres, no porque creamos que estén inspirados o algo por el estilo, sino es para mostrarles que ha habido siempre importancia de la iglesia, de la membresía. Dice acá: ¿cómo alguien que causa división en la iglesia o que parte en pedazos la iglesia puede decir que tiene la fe genuina? Si estamos estrechos por la comunión en el Espíritu, la unidad de la paz, dice Efesios, somos un cuerpo, las ordenanzas representan la unidad. Entonces, ¿cómo alguien puede romper eso y seguir diciendo que es de la iglesia universal? No cabe, hermanos. Ese es el verdadero amor universal que Cristo promueve en los creyentes a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a llevar a los creyentes a hacer algo en contra de lo que Cristo mismo estableció, y nunca el Espíritu Santo va a llevar a los creyentes a alejarse de lo que el mismo Espíritu Santo ha venido haciendo por siglos para su pueblo. El Espíritu Santo garantiza la unidad en la diversidad en la iglesia local. Si somos personas diferentes proveniencias, somos uno en Cristo por el Espíritu Santo. Somos uno en Cristo aquí, siglo XXI, con los del siglo III, siglo II, siglo I, que ya están en la iglesia triunfante. Nosotros que somos la iglesia militante, estamos todavía en ese peregrinaje. Vamos con el legado. Nos pasaron la antorcha a nosotros. ¿Cómo se llama? Bueno, vamos andando con ese testimonio. Entonces, la unidad también la mostramos entre la iglesia local. Por eso es lo importante que hablábamos ahorita, reconocernos como una comunidad y la rendición de cuentas mutuamente. A algunas personas se les facilita mucho ver y corregir el pecado de otro, pero hay de que se les vea o se les corrija algo a ellos. Eso no está bien, porque la unidad significa que yo puedo corregir y a mí me pueden corregir. Y que como iglesia vamos a rendirnos cuenta todos. Pueden discernir o ver en mí algo que yo solo no puedo ver en mí mismo. Lo mismo será de acá hacia allá, porque somos un cuerpo, nos necesitamos mutuamente. El texto que ahorita veíamos en Hechos 2 deja ver esa práctica, hermanos. No solamente había un registro, había un respaldo del Espíritu Santo que los llevaba a tener una comunión doctrinal común y una práctica cristiana común, donde la iglesia reconocía quiénes habían sido añadidos. Y algo que se implica: si ese día fueron añadidos como 3,000, da a entender que todos los que escucharon la prédica de Pedro ese día, no todos se convirtieron, sino que hubo muchos que no se convirtieron, pero de entre esos muchos 3,000 sí.
Y esos que sí se convirtieron se añadieron a la iglesia. No andaron volando. O no dijeron, me gustó, pero yo sigo con mi religión judía, mis papás me enseñaron eso, no puedo pues abandonarlo. Tiene razón, pero no, el que se convierte se unió a ellos. Dice, perseverar en la doctrina apostólica. Bien, entonces la iglesia reconoció a estos como parte de ellos. Cito a otro varón del siglo IV, Atanasio de Alejandría. Siempre resultará provechoso esforzarse en profundizar el contenido de la antigua tradición, de la doctrina y la fe de la Iglesia Universal. Antes de seguir, muchas veces le rehuimos al tema de la tradición, pero es bíblico. ¿Por qué? Porque hay prácticas cristianas que hemos tenido de siglos. Por ejemplo, el liderazgo masculino. Eso es una tradición. Y no vamos a negociar esa tradición. Una alabanza entendible y sobria. Eso no es negociable. No vamos a venir a cantar aquí en inglés. Porque ¿de qué sirve que yo diga 20 palabras en otro idioma y no edifico a nadie? ¿Se acuerdan de Corintios? Ahí vemos tradiciones, formas de practicar la vida cristiana que no están textualmente ordenadas, pero que las vamos viviendo. Eso conversamos ahorita con los varones en la charla que tuvimos. Continúo la cita. Tal como el Señor nos la entregó, tal como la predicaron los apóstoles y la conservaron los santos padres. Santos padres, o sea, los primeros pastores, los padres de la iglesia. En ella, la tradición, está fundamentada la iglesia, la tradición, la fe y la doctrina, dijo la nación. De manera que todo aquel que se aparta de esta fe deja de ser cristiano y ya no merece el nombre de tal. Cierro comillas. Pero hoy día hay muchas iglesias que se apartaron demasiadísimo de la tradición, la fe y la doctrina universal del cristianismo. Y dice, iglesia cristiana, pero conversemos algo. Van a hablar de sí mismos, van a hablar de un Dios humanado o humanizado, van a hablar de cosas terrenales, muchas veces. Otras veces vamos a encontrarnos con hermanos sinceros, hijos de Dios de verdad, pero que como Apolos necesitan ser guiados a la verdadera por interpretación, a una enseñanza más sana. ¿Cierto? Ahora, preguntémonos, ¿cómo se unía una persona a una congregación en los primeros días del cristianismo? Hacían curso de discipulado de 4 meses, 3 meses, iban al culto, no sé, el miércoles, y ahí hacían una charla, se conectaban por Zoom. O sea, ¿qué hacían? El rito de iniciación, ¿cuál era? Hasta lo podemos sobreentender sin haber leído un libro de historia. ¿Cuál es el rito de iniciación en el cristianismo? El bautizo. Pero cada iglesia tenía unos procedimientos para aceptar que alguien acudiera al rito del bautizo. Por ejemplo, no se puede bautizar a cualquiera que diga yo quiero, o vamos a hacer un retiro a un río por allá bonito que quede vía a la costa y pues vamos todos, inviten amigos, vecinos, como espacio ahí vamos y se llenan esos buses, vamos 5 buses y hay un montón de gente que no se ha bautizado. ¿Y quién se quiere bautizar? Ay, ahí sí todos, un montón de inconversos bautizándose sin nada. No saben cuál es la fe genuina, no saben cuál es la doctrina cristiana histórica, no tienen ni idea de qué están haciendo, pero están en el fulgor del momento y se bautizaron. Como si el bautizo fuera así. Nunca en la historia de la iglesia se hizo eso. De iglesia santa, por supuesto. ¿Qué debemos asegurarnos? Que el aspirante crea en Jesús. El Jesús que es el Señor, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre.
que Jesús es Dios, que vino en carne, que cree en la Santísima Trinidad. Y por lo tanto, que tenga ese apego o que crea en los concilios ecuménicos de los primeros siglos que generaron los credos. Eso es otra cosa que el cristiano le rehuye. ¿Cómo así que credos? Uy, eso no es catolicismo. No, pues es catolicismo sano. La palabra católico, ¿qué significa? Universal. Y si somos la iglesia universal, no está mal decir católica, pero es que nos da terror, nos da esa sensación típica bautista de querer destruir todo lo romano. Hermanos, no estamos promoviendo el romanismo, pero sí conservar lo que la historia de la iglesia mostró que era sano. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. ¿Alguien no cree eso? Yo creo eso. ¿Sí? Creo que Jesucristo es su único hijo, ¿cierto? Y nació de María Virgen. Claro, si alguien no cree que Jesús nació de María siendo virgen, es un hereje. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, ¿cierto? Crucificado, muerto, sepultado, bueno, todo eso. En la iglesia de Girón, una de las tareas de los estudiantes de membresía es aprenderse a creer los apóstoles. La venida de Cristo a juzgar a vivos, a muertos, el Espíritu Santo, la comunión de los santos, todo eso es una doctrina, hermanos. Obviamente sabemos que Roma añadió el tema de que María siempre virgen, pero eso sobra, eso no tiene nada que ver. Entonces miramos el periodo antiguo, el periodo original. Pero entonces si vamos a meter en la iglesia a alguien que no cree que Jesús vino en carne y hueso, sino que es gnóstico, que Jesús es un hombre y que Cristo vino sobre él en el bautismo, no es herejía. Y entonces porque no se sienta mal, les lleva mucho tiempo, no bauticemos. Hay que tener amor. En nombre del amor, en la iglesia hay muchísimos herejes y inconversos. Más bien, en nombre del amor genuino, protegemos la iglesia para que en lo más que podamos, porque no somos Dios para saber todos, pero en lo más que podamos haya un filtro, si me permite la expresión, un filtro sano para que todos creamos lo mismo. Estemos preparados en los mismos fundamentos. Quizás hay algunos que por su edad o por su condición de preparación de pronto no tienen algunas facilidades para ciertos términos. No importa. La idea es que entiendas a un niño, pero que creamos lo mismo. Efesios 4:4, vamos para allá. Efesios 4:4 se dice que este es uno de los primeros credos que hay. Efesios 4:4 dice: un Señor y un Espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Algunos eruditos piensan que esos fueron los primeros credos que hubo. Ahí conste, ¿no? Ahí dice un Señor, una fe y un bautismo, pero está el versículo 4 y el versículo 6. Dice Espíritu, dice Señor, dice Dios. ¿Eso es qué? Es un credo trinitario. Jaque mate, ¿no? Contra aquellos lugares. El aspirante me decía que eso, o es un unitario, cree que Jesús o que Dios es uno que se manifiesta de tres maneras. Eso es herejía. Hermanos, examinemos nuestra formación, nuestro discipulado, profundicemos en la verdad de la fe. Dice la palabra, crezcamos en gracia y conocimiento.
¿Para qué? No para inflarlos, sino para proteger este legado hermosísimo y enseñárselo a los niños de tal forma que les parezca a ellos fácil. Para los niños es fácil, hermano. En nuestra iglesia local hemos usado el catecismo de Heidelberg, el de Westminster, el de Spurgeon. Los niños entienden. Nosotros somos los que complican las cosas, los que complicamos las cosas. Los pastores de antaño, por ejemplo, Ireneo tenía una declaración de fe en su iglesia y la gente tenía que creerla, porque en el tiempo de Ireneo había muchísimo gnóstico. Si hoy día pululan los carismáticos, antes pululaban eran los gnósticos. Pues Ireneo hizo un credo en su iglesia, solo en su iglesia, para que no entrara cualquiera a la membresía. Entonces, ¿qué? Querían creer en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, porque los gnósticos no creían eso. Les tocó hacer un filtro. Por eso cada iglesia puede crear sus propios requisitos para proteger su membresía. Bueno, es que con el tiempo ustedes saben que la gente empezó a decir, sí, yo creo en Jesucristo, pero seguían adorando a los otros dioses. Todos sabemos que en los siglos 4 y 5 el problema de la iglesia antigua fue que se quitaron los requisitos de admisión y ahora todo el que fuera del imperio podía volverse cristiano sin revisar su profesión de fe. Y ahí fue la caída de la iglesia. Así surgió la iglesia católica apostólica romana, pagana, que hay hoy. Entonces, ¿por qué fue? Porque ya no hay requisitos. Entonces, todo el que era romano que quería volverse cristiano, pues bautícese y venga. Es lo que estamos viendo ahora en las iglesias evangélicas que se supone que son diferentes. La misma cosa. Llega gente inconversa, se bautiza y hay inconversos en la iglesia. Y llega un punto en el que todos los miembros de la iglesia son inconversos y también el pastor, y ya todo el mundo es inconverso. Y dice iglesia cristiana, todos inconversos. ¿Qué podemos esperar de la doctrina? Hay lo importante también, hermanos, de cuidar a los niños. Nosotros no bautizamos infantes, pero sí les enseñamos. ¿Cómo estamos en los devocionales familiares? Esa es la oportunidad para enseñarles. No es hacerles un culto exhaustivo a los niños. Unas enseñanzas prácticas que ellos entiendan. Y usted mismo aproveche y va ejercitándose en la enseñanza a los niños. Bueno, ese tema es bastante amplio. En el siglo III, por ejemplo, Hipólito de Roma habló de catequización, otra palabra que no nos gusta, catecismo, catequesis, uy no, catolicismo romano, no, ellos no son los dueños de esa palabra. Este hombre, Hipólito de Roma, decía que para alguien poder ser miembro de la iglesia tenía que catequizarse 3 años. 3 años. Y hoy día hay personas que enseñan, no, pero es que Eunuco creyó a la prédica de Felipe y que me impide bautizarme. Por eso es que yo no creo en eso de discipulados, yo lo bautizo de burro. Pero es que miren el contexto, el Espíritu dijo a Felipe, vea y acércate al carro. No creo que el Espíritu les haya hablado a esos pastores, ve y háblale a tal, ni siquiera les ha hablado la palabra. No les ha enseñado ni Isaías, porque Felipe le dio una prédica a Isaías en ese carruaje que iba. Le dio una prédica expositiva, le habló teología bíblica, porque a la luz del Antiguo Testamento le mostró a Cristo. Eso fue una prédica perfecta. Y el Espíritu Santo fue el que llevó a Felipe ahí. 3 años duraba la catequesis de la iglesia de Roma en el siglo III. ¿Catequesis qué significa? Instruir a las personas a través de preguntas y respuestas. Ya, sencillo, no es nada pagano o inmundo. ¿Cuál es la finalidad principal del hombre?
impresionante. Catecismo, pregunta, respuesta. Entonces el catecúmeno, que era el estudiante o aspirante a membresía, diríamos ahora, resolvía las preguntas, el pastor hacía las preguntas, ellos iban estudiando las respuestas y cuando llegaba el día de la admisión, a responderlas. Y si falla en una, vuelve a intentar. Hermano, ¿y no es sano eso? No, eso es excluyente, eso es discriminación. Pues si es discriminación y excluyente, es lo más sano que podemos hacer. Porque el cristianismo bíblico es excluyente. Cristo dice, allá las ovejas, aquí las cabras. Uy, Cristo, excluyente. Los de adentro, los de afuera, uy, excluyente, bíblico. Primera Timoteo, bíblico. Ustedes juzgarán a los de adentro y Dios juzgará a los de afuera. Corintios 5. Uy, qué excluyente, bíblico. Hermanos, en nombre de la inclusión no vamos a imitar al mundo. Dios nos guarda. Pero en nombre de la inclusión tampoco vamos a cerrarnos tan terriblemente de negarnos a la fraternidad con otros creyentes. Eso también está mal. Igual de pecaminoso de abrirle la puerta de nuestra iglesia a todo el mundo, es pecaminoso cerrarle a los hermanos. Es pecado hacer eso. Decía Justino Mártir, nadie puede participar de la cena del Señor a menos que crea que lo que enseñamos es verdadero y que haya sido limpiado y que viva de la manera que Cristo nos ha ordenado. Cierro comillas. Imagínense, mesa cerrada en la cena del Señor. Pero ahora hay muchas congregaciones incluso que dicen que son confesionales, donde la cena es para todo el mundo sin distinción. Eso no es histórico, no es bíblico. Algunas tienen la mesa no tan cerrada, otras semiabiertas o semicerradas, como le digan. Pero lo importante es que la línea de diferencia nunca se borre. El día que borremos la línea de diferencia, vamos a peligrar de dejar de ser una iglesia de Cristo a ser una sinagoga de Satanás. El Señor nos proteja con el poder de su Espíritu Santo para que esa línea siempre esté protegida. ¿A través de qué? De la santidad de cada miembro, de la supervisión sana de cada pastor, de la sujeción de los miembros, de la valentía del pastor. Durante el periodo de catequesis, cuando eso era bíblica, los catecúmenos o los aspirantes del discipulado podrían hacer preguntas al profesor. El pastor resuelve las inquietudes de la congregación. Dice una señora del siglo IV, Egeria se llamaba. Ella visitó la iglesia que había en Jerusalén y dice que la catequesis había resultado también que en la iglesia todos en el culto eran capaces de seguir la escritura cuando la leían en el servicio. Que uno dice, vayamos a tal, ágilmente, ¡pum!, llegamos. En este tiempo la mayoría eran personas iletradas, analfabetas, pero la catequesis era tan sana, el discipulado era tan bíblico, que la gente que no sabía leer, hermano, aprendía a leer y hasta buscaba con habilidad la Biblia. Impresionante. ¿Cómo que un discípulo en la iglesia o un aspirante en membresía todavía no saben dónde está Sofonías? ¿O se dificulta encontrar Gálatas? Pues para eso sirve el tiempo de prueba. Mientras llega el día en donde se cumple el plazo que la iglesia local determina establecer, la persona está siendo supervisada por los miembros en su testimonio, en su entendimiento, pero también ella, ¿qué va aprendiendo? A manejar la escritura, a expresarse bíblicamente, a llevar una vida ordenada, porque lleva tiempo. Y durante ese tiempo se lleva a cabo eso. El Espíritu Santo hace la obra, hermanos. El pastor le está diciendo, venga, usted quite esto, haga esto, hable así, ¿no?
Damos la palabra, nos vamos para acá, tienen preguntas, nos escriben, ahora que tenemos nuestros medios tecnológicos, o nos llaman para visitarles. Dice la palabra en Santiago 5, ¿quién es el que llama? ¿El pastor o el enfermo? El enfermo, el pastor no es adivino. Pastor, usted nunca me visitó, y yo qué voy a saber. Bíblicamente, el que necesita busca, si alguien necesita pide, el que busca encuentra, el que llama a la puerta se le abrirá. No está escrito. Entonces, hermanos, si nuestras iglesias, o bueno, no hablemos de nuestras, hablemos de muchos sectores de la iglesia evangélica en Occidente, aquí en Colombia, si se están paganizando, ¿por qué es? Porque se está borrando la línea de distinción y la puerta se está abriendo más allá de lo que se debería abrir. Cuando hablo de la puerta, no es de negarle la entrada a nuestros cultos a las personas, hablo es de la membresía a la iglesia. Porque una cosa es que vengan pecadores, como decía la prédica del pastor hoy. Los fariseos calumniaban, decían cosas, pero es que esos pecadores eran transformados, eran pecadores, pero cuando estaban con Cristo ya no más lo eran, dejaban de ser pecadores. Leví, el usurero, ladrón de impuestos, se volvió el apóstol Mateo. Pero no significa que entonces el pecador venía con Cristo y seguía siendo pecador. No. Necesitamos la instrucción bíblica, doctrinal, moral. ¿Sí? Tal como en los primeros días de la iglesia, en la Biblia y en la historia. La historia no es inspirada, pero sí nos enseña muchos errores que humanamente vamos a volver a cometer si no aprendemos de ellos. Había una preparación. Le decían catecismo ellos. ¿Cómo lo decimos nosotros? Curso de discipulado para bautismo y membresía, no sé, curso de membresía, entrevistas para nuevos miembros, no sé cómo le pongan. Pero a lo que voy es a que una instrucción bíblica personal del pastor con los aspirantes. Debe haber un credo. ¿Qué creemos en nuestra iglesia? Nosotros somos de la confesión de fe bautista del hombre, ¿cierto? ¿Usted la ha leído? Por lo menos la ha leído. O los aspirantes, ¿cómo vamos con la lectura de la membresía? De la confesión. Sí, voy cumpliendo las tareas. ¿Está bien? Porque usted está leyendo algo previo a tomar un compromiso después. Porque qué tal usted entre y se entere que creemos algo que usted no lo cree. Porque esto es mutuo, la confesión muestra qué creemos nosotros. Y su merced, que es aspirante, cuando lee, dice, uy, esto no entiendo, pregunta al pastor, y de pronto dice, no estoy de acuerdo, no me parece. Bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Decirle de pronto a la persona, podemos postergar su proceso mientras lo comprende. No, pues vamos a aceptarlo porque con el tiempo él va a entender. De verdad, hermano, ¿y quién dijo usted eso? Tenemos que esperar entonces, ser prudentes, porque si hay alguien que no cree lo que creemos dentro de la membresía, va a haber una división, va a haber un hereje dentro de nosotros o alguien que no está de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo que Jesús es Dios y hombre, yo como que no entiendo eso. Gravísimo, eso es fundamental. Y no entiende eso, no podemos ni bautizarlo. Entonces, el estado espiritual y moral de una iglesia local depende de la práctica adecuada de la membresía. ¿Qué requisitos de admisión hay? No vamos a establecer requisitos que nunca se puedan cumplir o cosas también exageradas. No, que es lo fundamental. Fe, arrepentimiento, como decía el pastor en la prédica de Lucas, una profesión de fe coherente, ¿cierto? Una supervisión doctrinal, ¿qué cree esa persona? Eso no es del otro mundo, es necesario. Entonces, hermanos, no vamos a incentivar el desinterés. ¿Y por qué las personas hoy día desprecian tanto a la iglesia? Porque hay tan pésimos testimonios en el mundo.
¿Por qué se habla tan mal de los evangélicos? Por culpa de los falsos convertidos que asisten a la iglesia y que empezaron a creer que porque iban eran miembros de la iglesia. Porque si uno de nosotros, de los miembros sanos, empieza a tener testimonio tremendo en el mundo, tenemos que llamarnos cuentas, porque es el nombre de Cristo el que está entredicho. También la iglesia, se congrega allá en la iglesia, allá ellos se creen que tienen la verdad, dice la gente. Ellos creen que son los únicos. No nos creemos los únicos. Ya aprendimos que no somos los únicos. Pero queremos vivir coherente con la palabra. Y si entre nosotros hay alguien que está teniendo una vida como el de Corintios 5, quiten al perverso. Escrito está. Ningún verdadero creyente puede asegurar que es miembro de la Iglesia Universal si no es miembro de una iglesia local. Bueno, ¿cómo nos vamos a proteger entonces? Con los requisitos bíblicos de admisión. Que podamos entender. Hay algo que no entiende, hermano o hermana. Pregunte sin pena. Pregunte. Sus inquietudes manifiéstelas al pastor a la iglesia. Ustedes cuentan con 2 varones que son reconocidos en todo el país de un testimonio de años, de testimonio de doctrina. Ellos pueden dar respuesta a sus preguntas con madurez. Hay que usar el servicio de pastores y ellos con mucha alegría lo van a hacer porque es su llamamiento. Pero si se tienen inquietudes o doctrinas o peor, confusión y no las resuelve, hermano, mucho cuidado, que tal vez esté cantando algo que usted no cree o no sea capaz de discernir qué es verdad y qué no lo es. Ya debemos ir madurando para poder distinguir una cosa de otra. Bueno, ahorita en el programa continuamos. Entonces nos quedan unos 20 minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta, aprovechemos este espacio. Son las 10 hasta las 30, ¿no son? Había dicho su presencia. Sí. Voy a bajar la caja señorita. No es una pregunta, sino es como un comentario de iglesia de cuando se adoctrina por 3 años con un catecismo como hace la Iglesia Católica. Por eso es tan difícil sacar a un niño o a una persona joven de la Iglesia Católica a que llegue a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos los adoctrinan también. Sus clases son demasiado sagradas para ellos, los horarios son rígidos y son demasiado concentrados, y los profesores que les enseñan eso, uno lo ve en un parque, lo ve en un sitio donde sea, allá les están enseñando y los niños no pueden perder ninguna clase. Los niños van con su cuaderno, con lo que lleven para enseñarles, y ellos se aprenden todas las clases. Entonces, prácticamente es tan difícil sacar a una persona que ha sido criada con un catecismo. O sea, ojalá que los cristianos hiciéramos eso, ¿cierto? Adoctrinar a nuestros niños en la palabra de verdad, porque a veces lo que uno ve en una iglesia sirve, o sea, que la católica sirve de ejemplo, pero no para aplicarlo uno con todas esas cosas, sino que deberíamos aprender cosas en ese sentido, de respetar esos tiempos donde uno está discipulándose, no ser tiempos para estar hablando con unos testimonios, sino para meter la palabra. Entonces, ellos los cogen, los adoctrinan y es difícil sacarlos. Es más, los niños salen del catecismo y ¿saben a dónde pasan? A la Legión de María. Enseguida, ellos son adoradores de María, o sea, ellos salen del catecismo. Yo lo viví en el barrio viendo a los niños, que los niños salen, por ejemplo, como de esta edad o de más chiquitos, van a las clases de catecismo de la católica y enseguida que ellos ya están adolescentes o jóvenes, ellos
ceremonia y con todo lo que haya que hacer para que no se pierda. Sí, señor, entiendo. La hermana compartía que ella conoce casos muy cercanos como vecinos que acuden a la catequesis católica romana y donde los niños se aferran tanto a esas enseñanzas que para luego retirarlos de ahí siendo jóvenes es más difícil, ¿no? A la sana doctrina. Hermanos, desde el siglo XVII, incluso un poco antes, los protestantes usaban los catecismos. Los catecismos no le pertenecen a la Iglesia Católica netamente. El problema es que a Latinoamérica no llegó la reforma tan ampliamente como si llegó a Estados Unidos, por decir algo, ¿cierto? Entonces, aún a estas alturas, a algunos evangélicos les suena terrible la palabra catecismo. Pero miremos en la historia: catecismo mayor y menor de Westminster, catecismo de Hércules Collins, Bautista, catecismo de Heidelberg. Todo eso es reformado. O sea, los cristianos sí usábamos catecismo, de hecho eran los mejores y hubo resultados. La generación de puritanos, ¿qué fue? Generación de hijos del devocional familiar con catecismo. Ahí está la respuesta a muchas de las circunstancias de nuestras iglesias, ¿no? Desde casa. Y tenemos catecismos para escoger. Bueno, ¿alguna inquietud que tengan? Hermanos, ¿qué pasa con los que hemos sido bautizados en años anteriores, queriendo hacer esa conciencia de cambio, pero en iglesias pentecostales que no son de sana doctrina? Buena pregunta, hermano. El hermano pregunta que qué se hace si ya se recibió bautizo en iglesias no tan ortodoxas, no tan sanas, y ahora conocen mejor la palabra, ¿sí? ¿Qué pasaría con ese bautizo? En Efesios 4, ¿qué dice? Un Señor, una fe, un bautismo. Si el bautizo se hizo por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, después de una profesión de fe, ¿cierto?, pública, ese bautizo es válido, aunque usted se haya bautizado en cualquier iglesia carismática comunitaria, porque el valor está en el sacramento, en la ordenanza como tal, y no en quien lo administra. ¿Y cómo lo saben los de la nueva congregación a la que quiero pertenecer ahora en la sana doctrina? ¿Cómo garantiza eso, que yo haya aprendido lo que debo aprender para pertenecer a la congregación? Bueno, la iglesia local se encargará de eso, hermano. Por ejemplo, nosotros en la iglesia local tenemos actividades mensuales donde ven unas enseñanzas, unas prédicas, leen unos artículos, luego ellos me los comparten. Uno como pastor puede discernir, hermano. Uno puede discernir cuando alguien no ha entendido algo y uno vuelve y lo reitera poco a poco, ¿sí? El testimonio familiar. De hecho, la iglesia de Knox y los reformados del siglo XVII iban hasta preguntar a los vecinos sobre el testimonio de él, para ver si era verdad cristiano. Entonces, ¿qué pasaría si le preguntamos a un familiar? ¿Cierto? La deben tomar únicamente los miembros que ya la iglesia conoce como sus miembros, o por ejemplo en un punto llegan personas, como decía Leonardo, que tienen bautizado y toman la Santa Cena. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería? Buena pregunta también. Porque uno como que queda con esa incertidumbre, ¿no? De quiénes están tomando la Santa Cena, no los conocemos o algo así. Sí. La hermana pregunta sobre qué hacemos si estamos celebrando la cena y viene un hermano de otra iglesia bautizado, bien bautizado, pero no lo conocemos, ¿sí? Bueno, eso depende de las decisiones que tome la iglesia como tal. Por ejemplo, nosotros en Girón, ¿qué hacemos? Hablo por la iglesia local, porque eso es local. En la iglesia local solamente participan de la cena los miembros, solo los miembros. Y una persona que venga a otra iglesia puede participar siempre y cuando tenga carta de recomendación, porque yo no lo conozco, pero el pastor que me da la carta sí. Pero eso lo hacemos nosotros.
No sé cómo lo practiquen acá. Y si, ¿Sí? y si no llega de otra iglesia, sino que es nuevo, obviamente todavía no. Ah, no, no se le debe dar la cena. La persona debe ser consciente que mejor debería sentarse, todavía no. La cena nos recuerda que somos uno. ¿Y usted cómo va a ser uno con alguien que ni siquiera sabe qué cree? Y es asistente congregacional. Como yo soy bautizado, pero todavía no soy miembro de acá, entonces debería tomar la cena. Bueno, puede acercarse al hermano pastor para resolver esa inquietud y hacerlo pertinente para que pueda ser miembro de la iglesia local. Pastor, ¿cuál sería el procedimiento correcto o bíblico en el caso de personas que ya son miembros de una iglesia local bíblica, pero por algunos motivos se tienen que trasladar a otra ciudad? ¿Cuál es el procedimiento correcto de la iglesia de la cual el hermano está saliendo por razones bíblicas y el procedimiento de la iglesia que lo está recibiendo? Solo basta ver una carta de recomendación. Sí, señor, bíblicamente solo está la carta de recomendación porque los hermanos pastores de acá y el servidor de allá de Girón no pueden intrometerse en qué decide el otro pastor de la iglesia de tal ciudad. Si él quiere recibirnos así, es cosa de él, ¿sí? Porque creemos en la autonomía eclesial. A lo que voy es que la carta de recomendación que contiene, donde el pastor y la iglesia certifican que esa persona es de sana doctrina y tiene la fe profesada por una vida coherente. O sea, damos testimonio de ese hermano, es nuestro hermano en la fe. Pastor, recíbanlo con mucho cariño, le mandamos un saludo saludos a través de él. Por favor, de pronto necesita económicamente, ayúdenlo, hermano, pastor. ¿Sí? O pastor, resulta que este hermano tiene una creciente disciplina, su debilidad es la lengua, o tiene problemas en otra área. Esa es la carta de recomendación, porque es como una especie de historia clínica. Pastor, ahora que están hablando de todo esto, entonces yo me siento como aludida, porque yo fui bautizada en una iglesia cristiana evangélica, ¿sí? Iglesia cristiana evangélica de Bucaramanga. Entonces, duré muchos años allá, pero ahora, después, duré 2 años y medio más o menos en la iglesia Alianza Evangélica de Piedecuesta. Me retiré allá y estoy asistiendo acá. Quiero quedar acá, eso me manifestaba la pastora Lidia y la pastora Cristina. Entonces, yo he recibido la Santa Cena cuando he venido acá, porque los cultos donde hay Santa Cena. Yo me siento en paz con el Señor, en el momento que tomo la Santa Cena, sé que no estoy ofendiendo al Señor porque mi corazón está en paz con Él. Entonces, me siento como una hija de Dios, soy una hija de Pues, Dios. hermana, No como y no que soy. Si los pastores han tenido la confianza de brindarle la cena, adelante. Sí, o sea, Porque tengo que ellos traer han una dado carta- ese Tengo que traer una carta de recomendación del pastor líder de la Alianza Piedecuesta o de la pues hermana, es que el ideal, el derecho en las cosas es que el pastor llame a ese pastor. O por ejemplo, si alguien llega a otra iglesia, a mi iglesia, hermano, yo ya he pasado situaciones donde no voy a hacer eso. Entonces, ¿lo que hago? Yo llamo a ese pastor para ver quién es, ¿por qué llegó? O sea, que uno no sabe qué antecedentes tenga esa persona. ¿Qué tal esté huyendo de una disciplina? ¿Qué tal? No sé, es que no sé quién es. Entonces llamo al pastor, le pregunto quién es. Ese es el derecho de las cosas, esa es la ética pastoral. haya prestado plata allá en la iglesia y no quiera pagar. Ah, vea, ese sí, está bien, eso pasa. Sí. No, sí, por eso le pregunto yo, entonces, ¿de quién debería tener yo recomendación? ¿De mi último pastor? Sí, pero el ideal es que Y si él no me la los quiere pastores dar, se comuniquen. No, porque nosotros, por ejemplo, no vamos a decir caso al otro pastor, nosotros somos feministas amileniales, que es el pastor ni sabe. Nosotros le decimos que somos una iglesia bautista. Ah, qué bueno, yo he entendido que son muy estudiosos. Sí, pastor, somos muy estudiosos. Es que nos llegó la hermanita tal. ¿Por qué, pastor? ¿Qué piensa de ella? ¿Qué recomendación le haría? No, pastor, me resulta que es hermano. Uy, no, pastor. O va a decir, pastor, supe que por temas económicos o por un tema laboral, ella ahora está allá. Reciba, ¿ves?
Pero ya eso se supone que el pastor se encarga de eso. Perdón, hermano José. No, en los casos donde el pastor se niegue a dar esa carta de recomendación por motivos errados. No, pues se intentó. El tema también se vuelve de conciencia. O sea, yo intenté acercarme, por ejemplo, por decir algo, reformar la iglesia desde dentro, de donde yo vine. Y esa iglesia no aceptó el testimonio, entonces ahí sí puedo salir, ¿cierto? Entonces, si le voy a pedir una recomendación, pues me la van a dar. Van a decir que es rebelde, que no se sujetó, lo típico. Y más que pentecostal, generalmente piensa que pues, que no estaba en cobertura, entonces estaba en adulterio espiritual, ¿no? Y todas esas cosas que conozco porque yo fui pentecostal. Entonces, ¿ven? Si se niega a dar la carta de recomendación, se intentó, hubo un intento de acercamiento que no se logró y puede seguir adelante bajo la supervisión del pastorado que está acá. Y ya aquí verán si lo reciben o no. Hermano. Nos pasa mucho, digamos, por fuera de la iglesia, en los trabajos, en las empresas, siempre hay tema de una recomendación. En nuestras casas no recibimos a cualquier persona que vaya allí, nos toque la puerta y venga, claro, siga, siéntese, lo atiende. O sea, somos tan cuidadosos en las cosas que vivimos cotidianamente, en los trabajos, en las casas, con los familiares, hasta con la familia y demás. ¿Y por qué no con el mismo cuidado? Cuidados entre nosotros. Alguien llegó nuevo y uno se acerca y va con cuidado y demás, porque pasa mucho eso. Uno de los beneficios de convivir de esa manera como hoy disfrutamos es ese, que si uno de entre nosotros resulta en la otra iglesia y nos preguntamos entre pastores qué pasó, ya hay como esa comunicación y como esa ética. ¿Qué está pasando? Hay comunicación, hay unidad fraternal, pero como cada quien va en su lado y cada quien dice que es una iglesia de más amor que la otra y más verdad que la otra, entonces no venga que aquí sí tenemos amor, allá pues triste, ¿no? Eso no da buen ejemplo. Nosotros sí venga que aquí se lo vamos a amar. Bueno, como creemos en la independencia de iglesias, allá ellos. Nosotros cumplimos con lo bíblicamente establecido y ellos verán. Pero eso no pasaría si hubiera ese respeto por la iglesia. Porque es que respetar la iglesia no es solo amar mi iglesia, es amar la otra iglesia. Entonces yo amo la iglesia de Curití y de Bucaramanga y otra iglesia que ni conozca, porque son mis hermanos. Entonces, por eso tengo que llamar quién es. Porque yo no sé quién sea, quién tan sea una persona divisora que fue excomulgada a otra iglesia. Yo no voy a meter en la iglesia nacional. Pero yo no sé, de pronto algunos que son más fuertes, ¿no? Tienen más fortaleza, unos están fuertes. Hermano, pues yo tengo una duda más que todo en cuanto al tema de la cena del Señor. Perdón, hermano, y esa es la última pregunta por el día. Sí, nosotros acá no lo hacemos de manera cerrada como usted lo manifiesta, que usted lo hace en el Señor. O sea, acá el pastor hace el llamado a la exhortación, a la examinación para que los que van a participar se examinen y miren si van a tomar la cena indignamente. Por ejemplo, una persona que igual la conciencia no le acuse de pecado o realmente no sea un nacido de nuevo y no tenga como ese discernimiento ese llamado de examinación del pastor realmente no se apropia de él, igual toma la cena indignamente. ¿La disciplina del Señor es solamente para este que está tomando la cena indignamente o para la iglesia en general? La iglesia local puede recibir disciplina del Señor por no tener discernimiento en cuanto a permitir de que alguien que no conocemos, que dice que es cristiano, que es bautizado, pero no lo conocemos, entonces ahí la disciplina del Señor solo es para aquel que toma la cena indignamente, o la iglesia también puede sufrir disciplina del Señor por no tener el discernimiento del Señor para esos casos.
cada quien morirá por su propio pecado. Ezequiel, Éxodo 20, Deuteronomio 5. Dice, si alguno la tomara indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada cual a sí mismo, discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y aún muchos duermen. Hermanos, estoy convencido que si esa persona está participando de la cena por irresponsabilidad del pastorado o porque los miembros tienen más amor que Dios, va a haber disciplina en contacto a la iglesia. Pero si el pastor ha cumplido las labores de su ministerio y la iglesia pues conoce al hermano tal, pero no saben, porque aún así miren eso. Aún así, aunque tengamos membresía, hay cosas que no sabemos del otro. Esa persona responderá individualmente, porque nosotros cumplimos lo que nuestra función está, porque nosotros no tenemos dones extraordinarios. Sabe Dios quiénes son, ¿cierto? Nosotros administramos la cena conforme se nos dice la palabra, decimos cada quien examínese, mire tal cosa, aquí la hacemos así, aquí la hacemos de esta otra forma, en fin. Pero entonces ahí sería individual. Hermanos, nuevamente, Señor les bendiga, les guarde. Ha sido todo bastante ameno. Preguntas siempre muy prácticas. Estos temas siempre son muy sensibles, pero son de la vida real. Y la vida cristiana es una vida real. Entonces, perseveremos unánimes, hermanos. Como iglesia, amen su iglesia, sujeten a sus pastores. Aquellos hermanos aspirantes a pastorado, sigan todas las instrucciones de los pastores ya previos, para que en un momento dado de aquí mismo surjan diáconos, pastores, que ese es el sueño de todos los pastores, y así poder seguir extendiéndonos y plantar otras iglesias, porque hace mucha falta varones, hermanos, sobre todo. Necesitamos orar porque Dios traiga obreros a la mies. Necesitamos ayuda del Señor, ¿cierto? Otras iglesias necesitan ayuda, porque y también es una exhortación para los varones. Las mujeres quisieran hacer muchas cosas, varones, darían mucho, hasta la vida, por hacer cosas que al hombre muchas veces no le da la gana de hacer. Arrepiéntense. Vale la pena, porque si Dios nos ha dado el don de ser varones, pues sirvamos a Cristo en nuestras iglesias. Oremos. Padre, te damos gracias porque en Cristo Jesús quisiste reconciliar todas las cosas, visibles e invisibles. Que en Cristo Jesús nos hiciste un cuerpo donde ya no hay judío ni griego, ni varón ni mujer, por la fe en Cristo. Por eso te rogamos, Padre, que tengas misericordia de nosotros y con la ayuda de tu Espíritu Santo nos preserves, que nos capacites con discernimiento para que los pastores puedan capacitar a los aspirantes a la membresía, resolver inquietudes de los miembros y poder supervisar en lo humanamente posible, Señor, a tus ovejitas, que son tuyas, Señor. Te pedimos perdón cuando hemos hecho mal, cuando hemos tomado malas decisiones, cuando no hemos sido coherentes nosotros mismos. Perdónanos, Señor, nosotros también pecamos y nosotros también debemos rendir cuentas a la iglesia. Te rogamos que la iglesia esté representando tu nombre en la sana doctrina, guiados por la escritura y esta tradición que tenemos como iglesias históricas. Presérvanos con tu poder, Señor. Te ruego que guardes el hogar y las finanzas de los pastores, Pastor Agustín, el Pastor Alirio. Guárdalos, Padre. Oramos por nuestro hermano, el Padre, el Pastor Alirio, quien ha sufrido dolencias muy difíciles a causa de una enfermedad diagnosticada. Oramos por nuestro hermano para que le des fuerza, Señor, valentía, y pueda afrontar esta terrible enfermedad con fe firme. Ayúdalo, Señor, con tu consuelo y tu fortaleza del cielo. Y también los hermanos que estén entre nosotros, quizás tengan dolencias o tengan alguna petición en el corazón,
te ruego, Señor, que se haga tu buena voluntad en nuestras vidas para tu gloria. Gracias, Padre, te rogamos, como ahorita nuestro hermano oraba, que esta semana sea para tu gloria, que nos guarde, Señor, de caer en tentación, nos libres del maligno y podamos alabarte cada día. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amén, hermano. Muchas gracias. Gracias.